ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਲ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Desde luego un sábado lluvioso es menos lluvioso con una buena noticia. Eso siempre es Sí, así. desde luego la liberación de 3 periodistas españoles que llevaban pues, cerca de 10 meses secuestrados por el Frente Al-Nusra, que es Al-Qaeda, pero claro, acostumbrados al ISIS, los de Al-Nusra casi parecen moderados, ¿no? Pero han sido 10 meses, parece ser que están bien y creo que llegan hoy a España. Si se repite el patrón, cuando se dio la noticia, ya debían estar en zona segura o en Turquía, Claro. y hoy deben regresar a Madrid. En buenas condiciones. Aterrizan creo que en Torrejón a media mañana. Sí. Es complicado imaginar, primero, lo que estos hombres habrán pasado en todo este tiempo. Fíjate, ahora lo que tardarán en recuperarse. Yo recuerdo una conversación que tuve con Mar Marguinedas hace unos meses. Es desastroso lo que hace en ti esto, ¿no? Pero también es complicado pensar en lo que cuesta trabajar tanto o jugarse tanto por tan poco. Yo recuerdo que Antonio Pampliega, que pasó por este programa antes de ser secuestrado, unos meses antes, contaba lo mucho que tenía que luchar para cobrar menos de 10 euros por una crónica a veces, ¿no? Sí, además él ha estado yendo a Siria de una y otra vez porque si conseguía grabar algún vídeo interesante, lo podía vender, por ejemplo, a Associated Press. Con un par de vídeos se podía pagar el viaje, después hacía cosas para France Press, para más medios, incluido El País, y bueno, y después claro, le pagaban las crónicas o los telex o lo que mandara, se lo pagaban casi como si estuvieras haciéndolo desde Coslada, ¿no? Es el problema del freelance. El freelance no tiene la seguridad del plantilla, no tiene la protección y sobre todo no tienes la garantía que te cojan el teléfono. Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre, secuestrados en Alepo en julio del año pasado y de camino a su país. Este mediodía llegan a Torrejón. Y en Alepo, hace solo unos días, el 28 de abril, 10 de enero también en Yemen, en 2015, Afganistán en octubre, en 2015, podríamos seguir, pero son fechas que tienen una cosa en común. Nos recuerdan que, además de la población civil, los hospitales también son objetivo de ataques de países en guerra. Lo que pasa es que en el último bombardeo en la ciudad siria de Alepo hay un hecho especial también, ¿no? Sí, ha habido 2 bombardeos casi seguidos a hospitales, uno a finales de abril, donde murió el pediatra Mohamed Wasim Vaz, que era el último que quedaba en esa zona, y hace unos días volvieron a bombardear, pero este fue otro hospital del gobierno. El primero de ellos es un misilazo lanzado desde un avión, obviamente todo señala a Rusia, y no hay ningún tipo de responsabilidad ni nadie nadie pide perdón. Incluso pues en Afganistán bombardearon un hospital de médicos de frontera, aquí en Siria era uno apoyado por médicos, y Estados Unidos hizo su propia investigación y dedujo que ahí no había crímenes de guerra. Crímenes de guerra es bombardear hospitales. El Consejo de Seguridad de la ONU pide más protección, pero claro, ¿de qué sirve pedirlo? Sí, y además Ban Ki-moon dice pues una cosa que es evidente, que es que las reglas tienen unas normas, evidentemente, pero las normas no las hemos saltado nosotros, porque también impide tener combatientes en Guantánamo, impide tener gente sin juicios. Impide tener territorios ocupados. Exacto, es decir, hay unas normas que si hay que cumplir, pues cumplámoslas todos, no solo cuando nos afecta. Hay cifras estremecedoras. En el primer mes y medio de 2016, 10 ataques aéreos alcanzaron 7 hospitales de Médicos Sin Fronteras, de ellos 6 estaban en Siria, uno en Yemen. En 2015, 106 bombardeos contra 75 centros, también de Médicos Sin Fronteras. Podríamos seguir y seguir y seguir. Sí, pues son ataques que no salen en los medios de comunicación, no porque nosotros no estemos preocupados por esto, sino porque, claro, hay tantos y se repiten tanto que al final vamos olvidando de esta gota malaya que acaba, bueno, pues mermando un poco nuestra posición ante los valores y los principios que nosotros mismos decimos que tenemos. Luego ocurre lo de los refugiados y nos parece normal también, o a los políticos les parece normal. Cuando el drama se convierte en normalidad, ¿no? Sí, no sé, eso es una cosa terrible. Vamos a saludar a Aitor Zabalgoceaca.
No, lo he pronunciado mal, seguro. Representante de Médicos Sin Fronteras de España en Turquía. Aitor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Tú afirmas que el último bombardeo ocurrido en Alepo fue un ataque directo. ¿Era imposible que las partes enfrentadas no supieran que el edificio era un hospital? Es imposible que no supieran que está ahí. Es imposible. Al-Quds lleva 4 años funcionando en el mismo sitio. Lleva 4 años en el mismo sitio. Es la unidad pediátrica. Hay 3 unidades pediátricas en Alepo. Es una de las más conocidas. Y es imposible. O sea, a pesar de que los hospitales en Alepo están todos los equipos médicos están obsesionados con que no se conozca su ubicación pública, etcétera, etcétera, es imposible que no se supiera. ¿Y por qué crees que se atacan centros médicos? A veces, te lo digo porque estoy pensando ahora en Gaza, que también se atacaban a ambulancias y a unos centros médicos. La excusa de la otra parte es que las guerrillas o quien sea utilizan cerca los centros médicos para lanzar armas o lo que sea, bombas o misiles o lo que tengan. No, yo creo que está dentro de la dinámica de la propia guerra de Siria, en la cual la destrucción de toda la estructura civil y el afectar a los civiles es parte de la ecuación en la que han entrado todas las partes del conflicto. O sea, no estamos hablando solo de hospitales, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de mercados, estamos hablando de ¿cómo se dice?, de paradas de taxi, de autobús, etcétera. O sea, estamos hablando de cualquier lugar donde se pueda provocar, y en este caso seguramente pues provocar el éxodo de la población de una zona para poder llevar a cabo operaciones militares de otra manera. Yo supongo, Aitor, que cuando trabajas en uno de estos centros y escuchas que hay una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que impide o que pide acabar con ese tipo de violencia, lo recibiréis con cierta sorna, ¿no? Bueno, al menos la ha habido, porque llevamos 10 o 15 años con este tema encima de la mesa. O sea, prácticamente desde que pasó el 11S se ha dado carpetazo al respeto del derecho internacional humanitario en las zonas de guerra, y esto se lo ha tomado en serio todo el mundo, o sea, que nadie lo respeta. Entonces, bueno, pues sí, nos lo damos un poco como sorna, teniendo en cuenta que la mayoría de los miembros del Consejo de Naciones Unidas están implicados en muchos de los incidentes en los que ha habido con hospitales y con equipos médicos. Y vosotros, como organización, que muchas veces estáis afectados, o gente que trabaja con vosotros, ¿cómo os estáis protegiendo? Bueno, pues de muchísimas maneras. En el caso de Médicos Sin Fronteras ha sido pues el comunicar sistemáticamente dónde estábamos, pero tampoco nos ha valido por el caso de Kunduz. Y yo no conozco todos los detalles porque llevo mucho tiempo aquí en la zona de Siria y de Turquía, pero evidentemente, y aquí también lo hemos hecho en Siria, hemos comunicado las posiciones de nuestros hospitales. Lo que no podemos obligar es a los hospitales que apoyamos a comunicar su posición, porque es su propia decisión y su propia autonomía, y la verdad es que la mayoría de ellos están aterrorizados y piensan que su mejor manera de protegerse es no comunicárselo a un gobierno que piensan que realmente les va a utilizar como objetivos si saben exactamente dónde están. Es el representante de Médicos Sin Fronteras de España en Turquía, Aitor Zabalgo-Geazkoa. Creo que ahora lo he dicho un poquito mejor, ¿no? Aitor, un poco mejor. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. La siguiente es una cuestión que ha montado todo un debate público en Estados Unidos. Además tiene varias fechas clave, una de ellas es mañana. Vamos a hablar de transexualidad y de otra palabra asociada a ella, que es discriminación. Si quieres, Ramón, empiezo haciéndote una pregunta. En sitios públicos, ¿qué baños deben usar las personas trans? Pues aquí tengo un dibujo que te he traído, del que me lo estamos mandó muy orgullosos, además. Emma Daly, que es jefa de prensa de Human Rights Watch en Nueva York, que es en el colegio de su hija, que dice cuarto de baño, ahí están todos los signos masculino, femenino y trans, y que bueno, este cuarto baño se podrá usar cualquier persona sin importar su identidad de sexo. Pues en Carolina no funciona así.
porque en Carolina del Norte, que gobiernan los republicanos, Y partido que es un estado profundamente conservador, y entonces han prohibido que se puedan utilizar, ellos quieren que utilicen el baño al sexo del que perteneces de forma biológica. O sea, si tú has nacido hombre, tienes que ir al de hombres, si has nacido mujer, tienes que ir al de las mujeres. Y esto ha creado un gran debate en Estados Unidos porque viola leyes la ley de discriminación, etcétera, etcétera, y el gobierno federal les ha dado de plazo hasta el lunes para cambiar esa ley, si no habrá consecuencias. Allí, de hecho, hay consecuencias económicas, culturales y también empresariales. Hay grandes compañías, creo que PayPal, por ejemplo, tenía la sede en Carolina del Norte y ha dicho que o se cambia esa ley o se marcha a otro estado. Bruce Springsteen, que se negó a cantar ahí, otros cantantes, y después, sobre todo, está en juego las ayudas federales. Estamos hablando de unos 4.800 millones de dólares. Y todo es por una demanda, lógicamente, impulsada por la ACLU, la Unión Estadounidense o el Sindicato Estadounidense de Libertades Civiles. La prohibición del uso de baños, según la identidad sexual, es un síntoma de discriminación sistemática, institucionalizada contra las personas transgénero. Saludamos a Mané Fernández, que es transexual y coportavoz de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. ¿Cómo estás, Mané? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Esta discriminación sistémica sigue existiendo en muchos lugares. Estamos fijándonos en Carolina y resulta que es un problema mucho más amplio. Bueno, hay países que esto sigue existiendo y se sigue manteniendo. En Estados Unidos no es la primera vez que nos encontramos con esta realidad. Hombre, con algo tan fuerte como tratar de hacer una ley, sí es la primera vez, pero sí cada poco tenemos noticias en las que a las personas transexuales se les discrimina o se les prohíbe la entrada al baño con respecto a su identidad de género y obligándolos a ir al baño que corresponde a su sexo asignado, es decir, a la identidad que les dieron cuando nacieron. Para quien esté escuchando y este sea un debate nuevo para él, ¿podrías justificar tu posición? Bueno, vamos a justificarla y vamos a tratar de explicarla con cosas que pueden haber pasado aquí en España. Aquí en España, en un momento determinado, cuando los menores transexuales empezaron a ser visibles, tanto en institutos como en colegios particulares nos encontramos con ese problema. Es decir, que cuando ellos demandaban el uso de vestuarios o de baños correspondientes a su identidad de género, desde las instituciones o desde los colegios les decían que no podía ser. Lógicamente aquí no fue a más porque hubiera sido una clara conducta transfóbica y en España eso tratamos de que no se dé, no fue más después de dar una explicación y una educación correspondiente a la institución que se estaba oponiendo al uso de los baños correspondientes a los menores transexuales, pero son realidades con las que nos encontramos. De hecho, hace muchos años que la realidad trans, cuando hablo de trans, me refiero a todo lo que engloba a las personas transgénero, transexuales, a toda la realidad trans que existe. Hemos dicho que tendríamos que acabar con la separación de los baños o los vestuarios, cambiar los bonitos y hacer otro tipo de realidad y que podamos usar el baño o el vestuario donde nos sintamos cómodos, pero no que nos obliguen a ir a uno o a otro, porque lo que estamos viendo es una obligación. O habría que ir a unos baños que sirvan para todos, es decir, unisex, y acabar con la discriminación. Aquí en España, además, estáis teniendo problemas porque ha habido agresiones aquí muy cerca, en la Puerta del Sol. ¿Cómo está la situación y cómo ha sido la evolución o la involución en los últimos años con el gobierno, que ya sabes? La involución o evolución ninguna, involución bastante. Es decir, nos estamos encontrando con actitudes LGTB-fóbicas bastante graves. Estamos viendo que la LGTB-fobia está creciendo y está creciendo exponencialmente. Yo siempre he dicho, y en debates que hemos podido tener internos de federación o gente del colectivo, que aquí no solamente estamos viviendo una crisis económica, estamos viviendo una crisis de valores. Siempre a lo largo de la historia este tipo de crisis han llevado conjuntamente un tipo de crisis de valores o un miedo o algunas fobias han crecido. Actualmente, lógicamente, que han crecido. Y más cuando desde el mismo partido, desde el mismo gobierno, se han negado que podamos crecer y que podamos crecer en derechos y en leyes. Desde que tenemos el gobierno que tenemos, no ha habido ningún crecimiento, ni ningún crecimiento, ni ninguna igualdad real. Seguimos manteniéndonos donde estamos. No solo no ha habido ningún crecimiento, además esa crisis económica igual se ha utilizado para enmascarar un desinterés hacia vosotros, porque desde que gobierna el PP, ¿cuánto ha sido la reducción de ayudas estatales a vuestro colectivo? 50 y pico %, ¿no? Más o menos, andamos sobre el 60% ya casi. Y lógicamente trabajar con esa reducción es difícil. Seguimos manteniéndonos, seguimos estando ahí, creemos que estamos haciendo bien las cosas.
Lo que pasa es que en este momento estamos en un stand-by también, esperando a ver qué pasa, si realmente va a haber un cambio de gobierno o no, y poder seguir creciendo en derechos. Porque lo que nos falta, sí, y de hecho escuchamos a la población decir que qué más queremos pedir. Podemos haber tenido y podemos haber crecido, y depende también mucho de la comunidad autónoma de la que estemos hablando en algunos derechos, pero lo que hemos dicho el año pasado en el orgullo sigue siendo real. No tenemos una igualdad real, no tenemos algo que realmente nos proteja y que podamos decir somos iguales ante cualquier ciudadano de este país. Eso no existe. Y a ver si cada vez nos acercamos más a Nueva York y menos a Carolina del Norte. Mané Fernández, coportavoz de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Mané, un abrazo, gracias. Un abrazo. Igualmente, hasta Gracias. luego, gracias. Parece que te vas a caballo. Esto es para los llaneros solitarios, ¿eh? Para que tengan un buen día. Hasta luego, Ramón. Un abrazo. Llóricas. Their horns were black and shiny, and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh, Ghost riders in the sky. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.